Hoy en Filosofía y Coso, un día en la vida de Immanuel Kant. Basándonos en datos biográficos de Immanuel Kant, vamos a intentar reproducir un día de su vida del año 1771. Para esto, recrearemos ciertas situaciones que, si bien son hipotéticas, podrían haber sucedido. No te lo pierdas. En el año 1771, Immanuel Kant se encontraba en la cumbre de su vida académica en Königsberg, una ciudad prusiana que vibraba con el pulso de la Ilustración. Kant, un hombre solitario en sus costumbres pero fervoroso en sus pensamientos, estaba en una etapa crucial en su desarrollo filosófico, diseminando ideas que más tarde transformarían la filosofía occidental. La luz del amanecer se filtraba tímidamente a través de las ventanas de su modesta vivienda en Königsberg. La atmósfera era fresca y el canto de los pájaros resonaba como un suave recordatorio de la belleza del mundo. Immanuel Kant despertaba, pero no solo de un sueño físico, sino también de un profundo proceso de reflexión y contemplación. Aunque no tenía compañeros de vida en su hogar, su mente se encontraba habitualmente acompañada de las ideas de sus amigos y contemporáneos. Eran las 6 de la mañana cuando Kant se levantó. Se puso una bata sencilla y se dirigió a la cocina para preparar su desayuno. El menú consistía en un simple tazón de avena y una pieza de pan, acompañado de una taza de café. Mientras comía, su mente se llenaba de preguntas sobre el conocimiento y la existencia. La obra que florecía en su mente, Crítica de la razón pura, comenzaba a estructurarse en su pensamiento. Una meditación sobre los límites y las capacidades del entendimiento humano. Él sabía que su visión tenía que ser innovadora para desafiar el empirismo y el racionalismo de sus predecesores, como David Hume y René Descartes. Después de su desayuno, Kant inició su caminata matutina, un ritual inquebrantable que lo llevaba hacia la Universidad de Königsberg. Este paseo no era solo físico, era un momento para sopesar preguntas filosóficas y preparar su mente para las clases del día. La ciudad estaba empezando a despertar, y Kant, con su andar pausado y reflexivo, notaba los cambios en la vida urbana. Mientras caminaba, a veces se detenía para observar el río Pregel, que fluía con serenidad a través de la ciudad, una metáfora del fluir del conocimiento. Las 12 de la mañana llegó, y el aula se llenó de estudiantes ansiosos por escuchar a su venerado profesor. La clase de ese día giraría en torno a la epistemología. Kant estaba decidido a desafiar las nociones tradicionales sobre el conocimiento. Inició el diálogo con una provocativa pregunta: ¿hasta dónde puede llegar nuestro entendimiento al percibir la realidad? Los estudiantes, atentos y expectantes, comenzaron a proponer sus respuestas. Uno de ellos argumentó en favor de la percepción directa como una forma válida de adquirir conocimiento. Kant, asentando la cabeza, contestó: la experiencia es crucial, querido estudiante, pero debemos considerar que la mente también tiene estructuras a priori que moldean nuestra experiencia. Es la razón la que permite la síntesis de lo que percibimos. La conversación se adentró en el dominio de la ética, un área que a Kant le apasionaba profundamente. Propuso un dilema metafísico. Imaginemos un mundo donde la moralidad no está sujeta a leyes universales. ¿Cómo podemos entonces justificar nuestras acciones? El aire de la sala se volvió denso al plantear una cuestión que tocaba las fibras más íntimas de la moral. Uno de sus estudiantes sugirió que la moral era subjetiva, dependiente del contexto cultural. Kant, con su estilo incisivo de argumentación, respondió: si la moral es meramente subjetiva, entonces sería inviable establecer un juicio ético universal. Propongo que las leyes morales deben ser universales y necesarias. Un imperativo categórico. Actúa solo de acuerdo con aquella máxima que puedas desear que se convierta en ley universal.
La conversación se tornó elocuente, tocando fibras que resonarían en la filosofía moderna. La brújula moral que comenzaba a bosquejar no solo desafiaba a sus estudiantes, sino que también sentaba las bases para su obra posterior. Después de la clase, Kant regresó a su hogar para almorzar. El almuerzo era sencillo, una comida a base de vegetales de temporada. A menudo se sentaba solo, pero en esta ocasión decidió invitar a un amigo, un conocido teólogo, para reflexionar sobre las implicaciones de la religión en la moralidad. Durante este almuerzo, discutieron si la moralidad podía existir de forma independiente de la religión. Si la moralidad depende de lo divino, ¿cómo podríamos explicar el comportamiento ético de aquellas personas que no creen en un Dios?, preguntó Kant, mostrando su inclinación hacia una moral autónoma que no necesitara ser validada por un ser supremo. El teólogo, por su parte, discutió la importancia de la fe y de la revelación divina en la condicionante del comportamiento humano. Esta conversación enriqueció la perspectiva de Kant sobre cómo la ética y la religión podían coexistir, pero también lo empujó a explorar las bases de la razón pura en la moralidad. Tras el almuerzo, Kant se dedicó a su escritura, un componente vital de su día. Aislarse en su estudio le proporcionaba el silencio necesario para pensar y escribir. Siempre había sido un hombre que se tomaba muy en serio su trabajo. Rodeado de una gran cantidad de libros y manuscritos, se dispuso a integrar sus ideas sobre la ética en su obra. Algunos de los conceptos que exploraba incluían la naturaleza de los juicios sintéticos a priori, los cuales fueron fundamentales para su obra. Se sentó ante la mesa y se entregó a la escritura, sintiendo el impulso de capturar las ideas antes de que se desvanecieran en la bruma del pensamiento. Su caligrafía era pulcra y las hojas se llenaban de notas que prometían dar forma a su próximo gran texto. En medio de su trabajo, se detuvo para reflexionar sobre la influencia que sus interacciones con amigos habían tenido en su pensamiento. Con cada diálogo vivo, sentía que sus ideas se agudizaban y su visión filosófica se expandía. La conexión con otros contribuía al despliegue de su propia búsqueda del sentido. Al caer la tarde, Kant decidió dar un paseo para despejar su mente y reponer su energía. En su camino, se encontró su exalumno Herder, que justo había vuelto de un viaje y por casualidad estaba dando una conferencia sobre estética a un grupo de jóvenes. La relación entre Herder y Kant ya no era la misma, si bien en algún momento habían sido grandes amigos, además de maestro y alumno. Ahora la relación se había enfriado debido a sus diferentes concepciones filosóficas. Más allá de esta circunstancia, Kant se unió a la charla y se dejó llevar por la pasión de los jóvenes mientras discutían sobre el propósito del arte en la vida humana. Herder planteó que el arte era una expresión de lo que nos hacía humanos, un reflejo de la cultura. Kant, resuelto en su lugar como filósofo, argumentó: el arte, sin embargo, debe ser guiado por ideales universales. La belleza puede ser subjetiva, pero en su esencia también debe aspirar a un orden racional. Este intercambio de ideas llevó a un debate vibrante, donde otros intelectuales participaron dando sus propias perspectivas. Mientras la conversación continuaba, Kant se sintió revitalizado por la riqueza del diálogo. La noche fue avanzando y las luces del café local fueron encendiéndose, proyectando un ambiente cálido y acogedor para todos los que discutían con pasión. Tras la animada velada, Kant regresó a su hogar, ya meditados los grandes temas del día. Se sintió afortunado de tener amigos que no solo compartían su pasión, sino que también retaban sus ideas y ampliaban su horizonte de pensamiento. Una parte de su pensamiento siempre fue defendiendo la búsqueda del conocimiento. Esto no solo era un acto intelectual, sino una colaboración con la humanidad. Una vez en su habitación, se sentó otra vez ante el escritorio, revisando lo escrito a lo largo del día. Cada párrafo le recordaba las discusiones animadas que había tenido, y estas experiencias le llenaron la mente de ideas filosóficas que seguirían evolucionando en su obra. Con el sonido del reloj marcando la medianoche, se sintió agotado pero completamente satisfecho.
Antes de dormir, recordó que al día siguiente debía encontrarse nuevamente con Johann Georg Hamann para un diálogo sobre idealismo y subjetividad. Estaba emocionado por la perspectiva de seguir explorando las complejidades de la mente humana y su relación con el mundo externo. Finalmente, se metió en la cama, permitiendo que un suave sueño le arrullara, mientras reflexionaba sobre el significado de su vida y su trabajo. Había vivido un día lleno de aprendizaje, diálogo y conexión con otros. Un día que representaba perfectamente la búsqueda constante de la verdad que persistía en su ser. A lo largo del tiempo, los días de Kant continuaron siendo una serie de exploraciones filosóficas que enriquecerían el legado del pensamiento occidental. La conexión con sus amigos fue esencial. Cada conversación, cada debate, contribuyó a la concepción de ideas que serían recogidas y desarrolladas a lo largo de los siglos. En sus aportes a la ética, la epistemología y la estética, se puede ver la influencia de aquellos momentos compartidos y de los diálogos apasionados que estaban tan animados en su vida cotidiana. Y hasta acá con el video de hoy, esperamos que les haya gustado y por favor suscríbanse al coso más filosófico de YouTube para vivir la filosofía en carne propia. Bye.